Dale, ¿Puedo comenzar? dale. Ya, ya. La clasificación de la degeneración se divide en dos, que son las degeneraciones celulares y las degeneraciones intersticiales. Las degeneraciones celulares, a su vez, se dividen en lo que era tumefacción turbia y lo que, en tres enfoques: tumefacción turbia, degeneración hidrópica y la degeneración grasa. Ya. Después de la degeneración intersticial se divide también en lo que sería alteraciones generativas intersticiales, que esto se da por depósitos intersticiales anómalos, que este a su vez se divide en dos, que es la degeneración fibrinoide y la amiloidosis. Y había Ujú. la otra que es por alteración de la sustancia intersticial, y esto se divide en tres, que sería Ya. degeneración mixoide, lo que era la degeneración asbestiforme, la degeneración gelatinosa grasa, y la otra degeneración también que hay es por alteración de las fibras, y este también se subdivide en dos, que era la elastosis y la degeneración hialina. Ujú. Eh, eso serían las divisiones. Ahora, si quiere, le digo más o menos cada uno de qué trata. Sí, adelante, dale. Ya. La tumefacción turbia, que estaría dentro de lo que son las degeneraciones celulares, es, ¿cómo puedo explicar eso? Es una alteración que da en la regulación del volumen celular, Ya. que esa alteración afectaba a lo que eran los iones en el citoplasma. Ujú. La degeneración hidrópica es la acumulación de líquido en las mallas protoplasmáticas. La Ya. degeneración grasa es cuando existe un depósito anormal, o sea, de grasa dentro, puede ser tanto en las células o puede también afectar a lo que son órganos. Ujú. En las degeneraciones intersticiales, los que son por depósitos intersticiales anómalos, lo que es degeneración fibrinoide, eso era porque se producía un aumento en la permeabilidad, que podía ser por una lesión vascular directa. Ya. Luego la amiloidosis era la acumulación de amiloides en los órganos y en los espacios extracelulares. En la Ya. alteración de la sustancia intersticial, la degeneración mixoide, la acumulación de mucopolisacáridos, que esto se acumulaba en el tejido conectivo. Y esto ocasiona que las fibras colágenas, digamos, se fragmenten. Ya. Luego la degeneración asbestiforme era la Ujú. degeneración fibrosa, pero esto directamente afectaba lo que era el cartílago hialino. La degeneración gelatinosa grasa, eso era una condición extrema que se daba por lo que era la caquexia. Ujú. Después había la elastosis, que la elastosis, eso ya es una alteración de las fibras, que se da por la degeneración, o sea, eso produce la degeneración y que se fragmenten las fibras elásticas. Luego Ya. es Muy el bien. último, la degeneración hialina, era una transformación anormal que sucedía en el tejido conectivo, que se volvía una sustancia de aspecto vidrioso, homogéneo y medio translúcido. Eso es más o menos resumen de lo que he investigado. Ya, súper. Tú eres Raquel, ¿no? Sí, Raquel Macho Tapia. Ya, perfecto. Gracias, Raquel. ¿Alguna de ustedes se anima también a complementar algo más? Mientras me voy a buscar un bolígrafo, denme un segundo. Ahora sí, ¿quién se anima? Chicas, Yo, chicos, adelante, dale.
Sí, en la degeneración celular, en la tumefacción turbia, también he investigado que es un trastorno del metabolismo de proteínas, en el que las células se hinchan, incorporando agua en el citoplasma. La degeneración hidrópica también es un trastorno metabólico de proteínas que se caracteriza por la incorporación de líquido a la célula. Y la ¿Ya? degeneración grasa también es un trastorno metabólico, pero de los lípidos, que se caracteriza por una acumulación anormal de grasa dentro de las células o órganos. Eso sería. Ya, ok, ¿tu nombre? Quiste Intimaita Mariluz. Ya, ok, perfecto. Bueno, si se dan cuenta, son la misma clasificación prácticamente de necrosis, está en degeneración. La diferencia es que, como hemos dicho ya, el tema de necrosis es un paso irreversible que sigue a la degeneración, ¿no ve? Cuando hay un problema degenerativo, esto puede ser reversible. Una necrosis ya no, ¿verdad? Con eso estamos de acuerdo. Yo creo que no hay por qué dar más vueltas. Si no hay nadie más, pasaremos nomás al siguiente tema, que nos tocaría en este caso inflamación y reparación. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven en mis presentaciones, lo que yo siempre trato de hacer en realidad es un resumen que voy sacando de los temas y como siempre les voy mostrando lo mínimo necesario que tienen que conocer. Ya ustedes pueden buscar información y ampliar sus conocimientos, ¿no ve? Pero lo que yo les muestro por lo menos es, como les digo, una guía de lo que mínimamente tienen que conocer sobre cada tema. Entonces, nos toca esta vez hablar sobre inflamación y reparación, ¿ya? Hablaremos primero de lo que es inflamación, que es básicamente una reacción compleja del tejido vascularizado, ocasionada por una lesión ubicada en este tejido. Esta respuesta inflamatoria se encuentra muy ligada al proceso de reparación. Dentro de sus funciones se encuentra la de destruir, atenuar o mantener ubicado al agente patógeno. Ya básicamente en una inflamación, el tejido vascularizado, es decir, los vasos, ¿no ve? Vasos sanguíneos son los que reaccionan al verse afectados. Entonces, obviamente la inflamación ya es una reacción al proceso de algún agente injuriante, que ya vamos a ver más adelante esto. Entonces, con la inflamación se inicia una cadena de eventos que llevan a la curación y reconstrucción del tejido lesionado. Entonces, es un proceso indispensable la inflamación para que se regenere un tejido. Entonces, este proceso de reparación se inicia durante la inflamación. Sin embargo, no termina mientras no haya cedido el estímulo lesivo y se caracteriza por regeneración de células parenquimatosas nativas, por la proliferación de fibroblastos, o sea, cicatrización, o por la combinación de todos. Esperen un segundo porque hay alguien que quiere entrar, me parece. A ver. Ustedes están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, doc. Ya. Entonces, uno de los principales objetivos de la inflamación, entonces, es mantener un efecto protector. Las infecciones se extenderían y los órganos lesionados presentarían lesiones supurativas permanentemente. De lo que se trata es que cuando alguna parte del organismo está afectado, ya sea por un traumatismo, ya sea por un patógeno,
Lo que trata de hacer el organismo es aislar ese punto que está afectado, separar, mantener a estos agentes lesivos en su lugar, en un punto específico. Por eso se dan inflamaciones a nivel local, focalizado. ¿Ok? Porque si no pasa lo que dice abajo, ¿no? Que todo el cuerpo estaría afectado si es que no hubiera este proceso de inflamación donde se reúnen varios componentes para mantener este proceso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Las reacciones inflamatorias pueden llegar a ser perjudiciales en algunas instancias, ya que son en algunos casos mecanismos patogénicos de algunas enfermedades como artritis reumatoide, arteriosclerosis o fibrosis pulmonar. La inflamación aguda. Hablaremos sobre la inflamación aguda. Y tengo a alguien más que quiere entrar, me parece. Ahora sí. Entonces, la inflamación aguda es una respuesta inmediata que ocurre frente a una injuria o un agente agresor. Agudo viene de algo rápido, violento, ¿verdad? Los componentes principales en este proceso inflamatorio son la alteración en el calibre de los vasos, estamos hablando de vasos sanguíneos, alteración en la estructura microvascular, la emigración de leucocitos desde la microcirculación hasta el sitio de lesión. Agentes injuriantes, hice una aclaración ahí abajo, que son provenientes del medio ambiente, tales como parásitos, bacterias, hongos, virus. Los agentes injuriantes alteran la constancia macromolecular del individuo a través de diversos mecanismos de agresión. Entonces, todos los patógenos que conocemos son agentes injuriantes. ¿Ok? Entonces, posterior a la injuria o la exposición a un patógeno, hay un periodo breve de vasoconstricción. ¿Eso qué quiere decir? Que los vasos se constriñen, se cierran, ¿ok? Se cierran. Pero inmediatamente después de ese proceso viene lo contrario, que es la vasodilatación, ¿no? Como pueden ver en las imágenes. El mismo vaso se hace más grande, se abre más, se dilata, es la palabra correcta. Bueno, esta es la causa del aumento del flujo sanguíneo, que a su vez produce calor y rubor en el sitio de la lesión. Luego ocurre un periodo de enlentecimiento de la circulación, el cual es ocasionado por un aumento en la permeabilidad capilar, con la presencia de exudado, líquido rico en proteínas y restos celulares. Entonces, estos vasos, al estar un poco más dilatados, se ponen más permeables. Eso quiere decir que puede haber entrada o salida de fluidos. Y bueno, obviamente, por el tema de presión, es que hay salida de fluidos por las paredes de los vasos, ¿no? Entonces, las características de una inflamación son prácticamente obvias, ¿no? Que son la inflamación, lo que dice aquí, ¿no? El calor, el rubor, está también el dolor, ¿no? Que son características de aumento de la temperatura, obviamente. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de flujo sanguíneo en ese punto. La salida del líquido intravascular da lugar a un aumento en la concentración de hematíes y viscosidad sanguínea por éstasis. Posteriormente se observa lo que se denomina la marginación leucocitaria,
que consiste en el traslado de leucocitos, especialmente neutrófilos, a lo largo del endotelio vascular para atravesar las membranas capilares y trasladarse al sitio de la injuria. El tiempo en que ocurren estos procesos es variable desde pocos minutos hasta horas y dependen principalmente de la intensidad de la lesión. Esto es simplemente para ilustrar los componentes de un vaso capilar, ¿no? Son la luz, la membrana basal y el endotelio. Endotelio y membrana basal son los que se dilatan y aumentan la permeabilidad. Este proceso de migración o marginación leucocitaria es bien importante de entenderlo y más adelante vamos a ver en un esquema, ¿ya? Entonces, la principal característica de una inflamación aguda es la presencia de exudado, ¿ya? Esta pérdida de proteínas del plasma disminuye la presión osmótica de la cavidad intravascular y aumenta la presión osmótica de la cavidad. Esto asociado a la vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo conlleva a una importante acumulación de líquido que se denomina edema. Ya sabemos qué es el edema, ¿no? ¿Qué era el edema conceptualmente? La acumulación de líquido en espacios intersticiales. Exactamente. Muy bien. Acumulación de edema, ¿no? De líquido, perdón. Ahora, uno de los procesos más relevantes en el proceso de inflamación es la aparición de leucocitos en la zona. Justamente para eso se produce la lesión. Y los leucocitos empiezan a migrar, empiezan a marginarse para llegar al punto de lesión. Estos leucocitos fagocitan los agentes agresores, obviamente su función, ¿no? Destruyen bacterias, degradan el tejido necrótico y antígenos extraños. También pueden inducir lesión en el tejido liberal. Perdón, pueden inducir lesión de tejidos al liberar enzimas, toxinas y radicales libres. Eso quiere decir que no solamente destruyen a los injuriantes, sino que también pueden hacer daño en el mismo tejido del animal. Y ahí la necesidad de controlarlos. Videofagocitosis. Es bien interesante este proceso. ¿Cómo es que se fagocitan estos especialmente neutrófilos, ¿no? Estos leucocitos, cómo fagocitan estos agentes? Entonces, un ratito. Han dejado de ver la presentación, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya, me van a ir diciendo ya, porque no sé, yo no tengo idea de lo que ustedes ven o dejan de ver. Y ahorita quiero mostrarles un videíto. Neutrófilos, glóbulos. Este es. Sí, este. ¿Dónde estás? Ahí. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que cazan y matan bacterias. En esta preparación observamos a un neutrófilo rodeado de varias células sanguíneas o glóbulos rojos. Se ha añadido la bacteria Staphylococcus aureus. Este grupo de bacterias libera un quimio atrayente que es detectado por el neutrófilo. Inmediatamente el neutrófilo se polariza y empieza la persecución de la bacteria. La bacteria, movida por energía térmica, se desplaza aleatoriamente de manera que parece que evite a su predador.
Finalmente el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Ok. Ok, han visto el proceso, ¿verdad? Hola. Sí, doc. Ahora está, bueno, ahora no estamos en la presentación, ¿no ve? Tengo que Sí, sí, volver a ver no me un ratito. Ya, vamos a volver a la presentación. Ya. Bueno, han visto que es un proceso bastante dinámico, ¿no? Es todo con mediadores químicos, sustancias que eliminan los patógenos o algunos tejidos alrededor de la lesión para atraer justamente las células de defensa, ¿no? Aquí está, esto quería que vean, este proceso de migración, ¿no? Marginación, adherencia, migración y quimiotaxis del leucocito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un proceso de mediación de quimiotaxis? Es decir, reacciones químicas que hacen que los patógenos liberen algunas sustancias que atraen a las células de defensa. Lo que pasa es que las células que están en la circulación sanguínea, esto es un vaso por si acaso, esto es un vaso sanguíneo por donde están circulando permanentemente estas células de defensa, ¿no? Junto con los glóbulos rojos, junto con todos los componentes sanguíneos. Cuando hay un proceso por quimiotaxis, atracción de células de defensa, lo que pasa es que estas células que están circulando en la sangre se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Lo que se llama marginación, se van al margen de los vasos y buscan algún espacio intersticial por el que van a salir por migración, ¿ya? Y bueno, y se dirigen a donde los está trayendo el componente químico, ¿ya? Se entiende esa parte, ¿no? No es que se forman en ese momento, son células que están circulando permanentemente por nuestro organismo. Células de defensa, que cuando pasa algo, ya, inmediatamente por quimiotaxis, una reacción química, se pegan a la pared, eh, eh, traspasan la pared del endotelio a través de espacios siempre intersticiales y se dirigen hacia la lesión. Para eso también tengo un videito que me parece interesante que lo vean para que se entienda un poco el tema de, uh, de la quimiotaxis. ¿Qué están viendo en este momento, chicos? En su pantalla. Su presentación, Doc, Ah, que ya. dice video quimiotaxis. Ya. Tenía que salir de ahí. Ahora sí. Entonces es esto. Esto hemos visto. Este es el video de quimiotaxis. Que de los videos que he visto, este me parece el más ilustrativo.
Estos neutrófilos humanos han sido obtenidos a partir de una muestra de sangre de un estudiante. Son células móviles que migran rápidamente hacia las heridas para ayudar a combatir una infección. Son atraídos hasta la herida a través de señales químicas liberadas por otras células del sistema inmune o bien por microorganismos invasores. En este experimento se liberan cantidades diminutas de un quimio atrayente con una micropipeta. Cuando los neutrófilos captan estos estímulos, se polarizan y se desplazan hacia la fuente de origen. Sí. Cuando la fuente... Ah, ok. Espérenme un ratito. del quimio atrayente. En este experimento se liberan cantidades diminutas de un quimio atrayente con una micropipeta. Cuando los neutrófilos captan estos estímulos, se polarizan y se desplazan hacia la fuente de origen. Cuando la fuente del quimio atrayente cambia de lugar, inmediatamente el neutrófilo forma una protuberancia que le reorienta hacia la nueva localización. Ya, ahora sí, están viendo mi presentación, ¿no? Sí, Doc. Ya, ok, súper. ¿Hay alguna sugerencia, comentario, pregunta? Nada. Seguiremos. Bueno, este gráfico es bien interesante porque muestra un poquito cuál es la actividad que se da cronológicamente, ¿no? Entonces, todos, una vez que comienza el proceso inflamatorio, en 24 horas es la formación del edema, como tal, ¿no ve? Es decir, la salida de líquidos, porque hay mayor vasodilatación y mayor flujo sanguíneo a la zona de lesión. También en 48 horas, un poquito más, casi hasta 60 horas, lo que representa ¿cuántos días? Más o menos 2 días y medio, un poquito más, un poquito menos, es que están actuando los neutrófilos. Las células de defensa actúan en ese periodo, ¿no? Y una vez que supuestamente se ha destruido al agente invasor, obviamente quedan un montón de sustancias de desecho y hay que limpiar la zona de combate, ¿no? Por lo que los monocitos y macrófagos empiezan a destruir todos estos componentes, incluidas las células destruidas del propio organismo animal. ¿Se entiende, no ve? Cuando este proceso sale de control y las células tanto de defensa como los macrófagos empiezan a destruir el tejido del animal, el tejido sano, ahí es la complicación mayor, ¿no?
Y ahí es donde hay que tratar de detener estos procesos inflamatorios, de defensa, perdón. Entonces, conceptualmente la fagocitosis es en general el proceso más benéfico durante la acumulación de leucocitos en el sitio de la lesión. Esta se lleva a cabo mediante 3 fases distintas, pero relacionadas entre sí, y esto es importante. Entonces, uno es el reconocimiento y fijación de las partículas que van a ser digeridas. 2, el englobamiento de la partícula y formación de una vacuola fagocitaria. Y 3, destrucción del material degenerado. En el video de fagocitosis hemos visto, ¿no? Como una vez que lo encuentra a la bacteria, el neutrófilo primero lo envuelve, primero lo reconoce, ¿no? Por eso empieza esa persecución que han visto en el video. Lo reconoce como un agente injuriante, entonces va atrás de él. Luego se fija a su estructura, lo engloba, es decir, han visto, ¿no? Como se pone, lo envuelve al neutrófilo, ¿no? Lo engloba es la palabra, bueno, pero... y finalmente lo destruye, ¿no? Una vez que ya lo ha englobado y se forma esta vacuola, y lo destruye. Se entiende este proceso, ¿verdad? Con el video creo que es más fácil entender esto. ¿Es así o cómo vamos? ¿Estamos bien? Chicos, ¿están despiertos, vivos? Sí, Doc. ¿O necesitan un fagocito ustedes en este momento? Tal vez necesitan fagocitar. Ya, esto es lo que les decía, ¿no? Durante el proceso de fagocitasis, los leucocitos activados pueden liberar sustancias tóxicas, metabolitos activos del oxígeno, enzimas liposomales, productos del metabolismo del ácido araquidónico. Y puede producir este tipo de lesiones, ¿no? Esto, como les digo, porque las mismas células de defensa empiezan a dañar los tejidos del animal. Bueno, esto es simplemente para que conozcan algunos mediadores químicos de la inflamación. ¿Ya? Estos químicos son básicamente todos estos: histamina, serotonina, bradicinina, etcétera, etcétera, etcétera. Son mediadores químicos. ¿De dónde vienen? Aquí está. Algunos mastocitos, plaquetas, sustratos, etcétera. ¿Qué hacen? Pueden ser aumentar la permeabilidad vascular, pueden ser mediadores quimiotáxicos y algunas otras acciones. Pero simplemente para que los conozca, ¿no? ¿Cuál es el más común de estos? ¿Cuál creen? C3, doctor, C3A. C3A, ¿cómo lo conoces? Por microbiología. Ya. ¿Qué han visto en microbiología? Contame un poquito. Que el mediador, bueno, más común que aparecía en lo que es la vía clásica, la vía de lectinas y la vía, había una vía más. Más aparecía lo que es el C3. Ya, muy bien. Doc, buenas. Sí, Yo tengo entendido, igual como dice mi compañera de las vías del complemento, que el mejor anafiláctico es el C5A. Obviamente el C3A y el C4A son anafilotoxinas, pero el mejor es el C5A. ya. Ya, muy bien. En realidad, al ser de diferentes orígenes, podemos hablar de cuál puede ser el más común, pero eh, todos son importantes, si vale el término, ¿no?
Pero bueno, no los vamos a estudiar a fondo, basta con que se los mencione. Ya les digo siempre, ¿no? Cada uno puede tener diferentes procesos de acción. Pero bueno, ya tienen microbiología para que se rompan la cabeza con esto. Entonces, un poquito para hacer un resumen. Si tenemos el punto de lesión, podemos tener dos procesos. Inflamación aguda, inflamación crónica. Ambos son reconocidos, si vale el término, por mediadores, ¿no? Ambos actúan bajo mediadores. En una inflamación aguda, la resolución puede ser la formación de abscesos y se puede dar una curación por regeneración y cicatrización. En una inflamación crónica, lo mismo, ¿no? La curación, regeneración y cicatrización. La diferencia que es el tiempo de duración de esta inflamación. La crónica puede ser mucho, mucho tiempo, ¿no? Ay, no Doc, sé. Sí, tengo una consulta. adelante. La inflamación aguda, ¿a cuánto tiempo? No, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una inflamación aguda se convierta en una inflamación crónica o pase a una inflamación crónica? Ya. Todo esto obviamente es variable, ¿no? No se olviden que estamos en una rama de biología, ¿no? Donde no hay una regla general, no hay un número específico como en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo te puedo decir un día, puede ser variable entre 2 o 3 días. Hemos visto un gráfico anteriormente, no, se ha colgado, che, mi compu, ¿qué pasa? No, aquí está. Hemos visto este gráfico, ¿te acuerdas? Un proceso de inflamación aguda, que en 24 horas se produce el edema, en 48 horas y un poquito más está la acción de las células de defensa, y una vez que se ha eliminado los injuriantes, en un proceso de 72 horas o hasta un poco más, 4 días, es el proceso de destrucción, ¿no? De los macrófagos actúen. Y hasta que se dé la cicatrización, hasta que se dé la reparación como tal, pueden pasar 5 días, una semana, ¿no? Pero bueno, 24 horas, digamos, es el proceso inflamatorio con la formación del edema. Pero como les digo, no es una regla general. Puede ser un poco más, puede ser más rápido. Pero si ya, digamos, una lesión tiene un proceso de mayor, digamos, a 10 días, a una semana, a 2 semanas, ya es una infección crónica, ¿no? Gracias, Doc. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito el tema de reparación de tejidos. Bueno, los videos y algún material de apoyo lo voy a poner en la plataforma por si acaso, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace el proceso de reparación de tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular corresponde entre el 40 y 45 de la masa corporal. Y esto es variable entre especies, ¿no? Posterior a una lesión muscular se inicia una serie de eventos que en últimas producen regeneración de microfibrillas en el tejido lesionado. Sin embargo, este proceso, por lo general, tiende a ser lento y muchas veces incompleto. El tejido lesionado es más bien reemplazado por tejido fibroso, cicatrizado, que carece de propiedades contráctiles, lo que incrementa el riesgo de lesiones recurrentes. Obviamente, ¿no? Que cuando hay una lesión muscular, el músculo afectado no regenera
de la misma forma como era antes, ¿no? Lo mismo pasa con la piel y otras estructuras, ¿no? Con la mayoría, yo diría. Por ejemplo, ¿ustedes han visto el proceso de autotomía de los reptiles? ¿Alguna vez alguien ha escuchado sobre eso? De algunas lagartijas se da especialmente. Han debido ver o han debido, ustedes alguna vez han debido tener esa experiencia. Que se regeneran por sí solos, ¿verdad, doctor? Sí, el proceso de autotomía es cuando tú le agarras especialmente la cola a una lagartija y te quedas con la cola, ¿no ve? Sí, sí, doctor. Y luego regenera pasado más o menos, creo que 5 días a 7 días. Ya, bueno, no es tan así en realidad. Una vez que se produce la autotomía, es decir, que el animal tiene la capacidad de separar ese miembro, el tejido, no hay un proceso inflamatorio como tal. Simplemente hay una vasoconstricción y comienza inmediatamente la reparación del tejido. Pero la cola que le sale no es ni de cerca la forma de la cola original. Es más bien es como un muñón que se forma, ¿no? Un muñón un poquito alargado a manera de cola, pero muchas veces el muñón ya no tiene escamas, por ejemplo, o, o no tiene, es más bien liso y deforme. Entonces no es que vuelve igualito, la misma cola vuelve a crecer, no, no, no. Es otro tipo de estructura. Por eso una vez que ocurre destrucción de un tejido, en la reparación no vuelve a ser igual. Eso siempre hay que tomar en cuenta, ¿ok? Porque cuando ustedes hagan alguna cirugía o hagan algún trabajo de reparación de tejidos, tienen que tomar en cuenta que el proceso de reparación va a traer consecuencias. Y esto les digo porque cuando hacen, por ejemplo, una cirugía donde van a abrir, van a hacer incisiones por planos, es decir, primero piel, luego músculo, luego serosa, etcétera, los puntos de suturas que ustedes vayan a utilizar tienen que ser específicos para cada tejido. Por eso hay esa diferencia en puntos de sutura, en tipos de puntos, tipos de sutura diferentes. No pueden hacer el mismo punto para todos los tejidos, porque se han estudiado justamente para que el proceso de reparación deje la menor cicatriz posible, ¿no? Ya alguna vez he atendido a un perro, por ejemplo, que, que tenía un problema, siempre andaba con lordosis. Ustedes saben lo que es lordosis, ¿no? Bueno, la lordosis es cuando el animal anda medio encorvado, ya, eso se llama lordosis. Eh, y bueno, hace muchos años pasó esto, ¿no? Y resulta que con un colega decidimos hacer una cirugía exploratoria, porque además era una hembrita a la que le habían hecho una OVH. Cuando decidimos hacer la cirugía exploratoria, abrimos, resulta que en la piel habían hecho unos puntos buenos, pero en la zona, en el tejido muscular que habían incidido, habían hecho unos puntos, pero pues como si fuera un zapato. Pobre animal. Entonces han hecho que esa la zona abdominal, de los músculos abdominales, estén permanentemente tensionados, contraídos. Entonces, por eso que asumía esa posición este perrito, esta perrita. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es abrir nuevamente. Claro, ha sido tan mala la sutura que la cicatriz
era prácticamente del grosor de unos de dedos pulgares, ¿no? Ha habido un proceso de quelonios además y pues hemos tenido que reparar, sacar, eliminar ese tejido cicatrizal y tratar de hacer unos coleajos. Bueno, mi amigo era más capo, mi colega era más capo en temas de cirugía y ha hecho maravillas realmente, cosa que le hemos devuelto la movilidad en la zona abdominal, la elasticidad, perdón, en la zona abdominal a esa perrita. Por eso hay que tener en cuenta bien estos procesos de reparación en cada tejido. ¿Ok? ¿Se me está escuchando? ¿Están vivos? ¿Vivas? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, doctor, se le escucha. Ok. Dentro del proceso de reparación de tejido muscular ocurren varios eventos posterior al momento de la lesión. Uno, proceso de degeneración e inflamación, que hemos visto que es necesario para que empiece la reparación, ¿no ve? Por eso viene el 2, proceso de reparación y regeneración. Y 3, desarrollo de fibrosis muscular durante el proceso de reparación. Si alguien va a ser cirujano, tiene que dominar el tema de suturas, de tipos de sutura, puntos, etc. No es meterle nomás y hacer un nudo de zapatero en cualquier tejido. En una contusión, por ejemplo, donde hay ruptura de fibras musculares, generalmente en la unión entre tendones, ¿no ve? O sea, miotendinosa, entre el músculo y el tendón, esa unión se llama esto. Hay liberación de calcio. Este inicia un proceso de necrosis y autodigestión. Hay hemorragias en los conocidos hematomas, los moretones que ustedes conocen, más el calcio empieza el proceso de inflamación. El calcio es fundamental en el tejido muscular. ¿Saben esto, no ven? Fisiología. No solamente el calcio es para los huesos. La combinación de calcio y fósforo es para los huesos, pero el calcio como tal es fundamental para la contracción muscular. Entonces, es más importante que haya calcio en los músculos, por si acaso. Y bueno, luego viene la regeneración. Y miren, regeneración a nivel muscular estamos hablando, no se olviden. La regeneración de vasos, estamos hablando de vasos sanguíneos, recién comienza el 5.º día, ¿no? Por eso es tan relativo este proceso. Es diferente la regeneración o un proceso es diferente que se dé un proceso inflamatorio agudo, digamos, a nivel de órganos internos o de musculatura. Todo es variable de acuerdo a cada caso. ¿Y cómo se da el proceso de la regeneración muscular? Ahí está, ¿no? Una fibra normal. Como pueden ver, una fibra normal. Hay una lesión muscular. Ocurre destrucción de la membrana celular con liberación de calcio y formación de hematoma. Aquí se está empezando a formar el hematoma. Hay una degeneración. Ocurre necrosis y autodestrucción con la posterior liberación del mioblastos. ¿No ve? Se da la inflamación, infiltración de células, neutrófilos, macrófagos y linfocitos, desbridan el tejido necrótico y promueven la liberación de factores de crecimiento. Desbridan es separar, ¿no ve? Separan todos estos tejidos que están muertos, por eso son necróticos, ¿no ve? Y se da el proceso de regeneración. Los mioblastos son sometidos a proliferación y fusión dentro de las miofibrillas.
¿no? Mioblastos son las células musculares, ¿no ven? Y bueno, se da el proceso de fibrosis. Si se fijan ustedes aquí, hay una fibrosis, ¿no? Sobreexposición de moléculas, incluyendo TGF beta 1, estimulando la proliferación de fibroblastos con el sobrecrecimiento del tejido conectivo. Entonces, si ustedes fijan, si bien ha habido una reparación, jamás va a ser igual a una fibra muscular normal, donde están todas las microfibrillas, ¿no ven? En una fibra. Acá no, acá hay una cicatriz, hay tejido fibroso, que puede tener la misma función, pero jamás va a ser igual. ¿Ok? Miren estamos ahora hablando de reparación, no se olviden, ya no es la inflamación como tal. Entonces, en una semana está la degeneración y todo el proceso de degeneración, ¿no? El proceso de inflamación, el proceso de edema, el proceso de destrucción de injuriantes, etc. Estamos hablando en una semana. Inmediatamente se da el proceso inflamatorio, comienza la regeneración también, que dura entre 1 y 2 semanas. El proceso de fibrosis se da hasta la 4ª semana. Entonces, en un tejido muscular, todo esto sucede más o menos en 4 semanas. ¿Ok? Ahora, a partir de esto, viene la tareita semanal. Entonces, ustedes entenderán que para cada tejido es importante conocer todo este proceso que les he mostrado en el tejido muscular, ¿no ven? Básicamente este es el resumen. Lo mismo quiero que me hagan para otros tejidos. ¿Entienden? Vean ustedes cuáles son más importantes para ustedes. Aquí yo no les voy a pedir. Va a depender de ustedes qué les interesa conocer. Entonces vean, por ejemplo, reparación de tejido óseo, vean reparación de piel, vean reparación de, qué sé yo, de tejido, no sé, de cartílago, etcétera, etcétera, ¿no? De músculo liso, por ejemplo, a nivel de órganos, de tejido cardíaco, ¿no? El mismo proceso que hemos visto, y si consiguen un resumen así, sería excelente. Me lo van a presentar. No hay un límite de cuántos tejidos, pero tampoco me presenten de uno, digamos. Con que me presenten 3, está bien. Pero esto ya es más para ustedes, chicos. Entonces, sabiendo la importancia de conocer cuánto tiempo tarda en regenerar un tejido lesionado, diferentes tejidos hay en el organismo, entonces hay diferentes tiempos de reparación y tipos de reparación. Entonces, a ustedes les interesa conocer más que yo. Entonces, en función a esto, me van a hacer un resumen y me lo van a pasar al correo de tareas. ¿Ok? ¿Están vivas? Sí, doctor. Estoy hablando. Sí, doctor. Ah, ya. Uy. Da miedo. Es feo hablar con una computadora, che. Desmotiva. No, ya nos vamos a ver, pero chicos, ya nos vamos a ver. Bueno, se ha entendido la tarea, ¿no? Sí, doctor, buen día. Ok. ¿Hay alguna consulta por ahí, creo? ¿Para cuándo, doctor? Doctor, buen día. ¿Para cuándo, doctor? Perdón. Para el lunes lo haremos, ¿no? Yo creo que también ya hay que pensar, según el cronograma, ya tendríamos que estar en el segundo parcial. ¿Lo ve? Noviembre, Doc. Inicios de noviembre sería. Inicios de noviembre, entonces yo creo que estamos bien nomás entonces. Ya, ¿cómo les ha ido con la tarea del lunes?
Lo que yo no quiero es que las tareas les perjudiquen con sus otras materias. Yo por mí les daría hasta mañana, domingo en la noche, pero bueno, a veces uno quiere descansar también en domingo y lunes se pone las pilas, entonces el lunes en la noche yo creo que está bien, ¿no ve? Doc, ¿se puede martes en la noche? Ya, ok, si así me lo piden, entonces quedaremos para el martes hasta las 12 de la noche. Más de eso ya no, ni los tomo en cuenta por si acaso. Muchas gracias, Doc. Doctor, ¿podría reiterarnos, por favor, qué es lo que tenemos que hacer en la tarea? Ya, les he explicado el proceso de reparación del tejido muscular, ¿verdad? Cómo se Sí, da, doctor. qué da, y bueno, todo ese proceso les he explicado cómo se da. Incluso aquí hay un resumen. Lo que quiero que ustedes hagan es lo mismo para otros tejidos. Tejido óseo, piel, músculo liso, no sé, pulmones, ah, todo lo que ustedes quieran. No hay un límite. Es más para ustedes la tarea. Con que a mí me presenten unos 3 tejidos más, yo estoy feliz, estoy tranquilo. Pero como les repito, es para ustedes, así que ustedes, mientras más averigüen, mientras más investiguen, les va a quedar eso, les va a servir para su profesión. Así que esa es la idea de la tarea. Ahora sí se ha entendido, ¿no? Sí, doctor, se ha entendido bien. Una consulta, doctor. En el caso, Adelante. digamos, de ataque entre animalitos, entre perros, digamos, a veces Sí. tiene la costumbre de ir directamente a dañar la parte del muslo, Ujú. interna o externa. Entonces, en ese caso es donde más musculatura hay. Una vez que, digamos, hay un daño profundo, ¿existe la posibilidad de que se regenere o no, doctor? Bueno, hay que definir lo que es profundo, ¿no? O sea, hay que ver, una mordida puede dañar tanto como puede dañar una aguja. Y estamos hablando si es que especialmente ataca los nervios, ¿no? El nervio ciático en todo caso. Bueno, eso es lo más grave, ¿no? Porque ese es el problema con los tejidos del sistema nervioso, es que no, las prolongaciones de las fibras sí pueden regenerar, pero si se afecta fibras de calibre mayor, ya no. Entonces, si entendemos nosotros el proceso de inflamación y de reparación, vamos a poder tratar una herida como tal. ¿Cuál sería la clave en una herida? No importa si es pequeña, no importa si es grande. A ver, discutiremos este tema, ya que es una interesante pregunta y es algo con lo que siempre nos vamos a encontrar. ¿No ve? Porque ataques, mordidas, peleas, es bien común en animales. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para poder hacer una buena curación en una herida? ¿Quién se anima? ¿Quién ya tiene experiencias, buenas o malas? Cuéntenos para Doctor, ilustrarnos. en principio sería lo interesante, digamos, que no haya dañado ninguna parte que no se puede reparar, como arterias, nervios, como usted menciona. En ese caso sí se podría hacer algo. Sí, bueno, los vasos sí regeneran, ¿no? Sí regeneran. El tema es ver en un vaso el mayor riesgo es justamente la hemorragia, ¿no? Si controlas la hemorragia, entonces puedes pensar en que se va a dar un proceso de regeneración. Y los tendones, doctor. Ya. Va a ser parte de su tarea, ¿no ve? Interesante va a ser saber cómo se reparan los tendones. Por eso aquí estaba en eso, pero ustedes lo van a desarrollar. Ahora, el tema de los tendones también se regeneran, pero
pero hay que aproximarlos. Es decir, van a regenerar si es que se los aproxima, es decir, si se juntan las puntas que están rotas. Mientras no hagas eso, no va a haber una regeneración. ¿Se entiende? Doctor, yo entiendo que cuando se hace, digamos, una herida, por ejemplo, si fuera una mordida o alguna cirugía, eh, cuando yo he visto un caso en el que a un perro igual le mordieron, lo primero que han hecho era la desinfección del área para Ya. evitar alguna infección posterior. Después han tratado de detener la hemorragia que había, porque previo a lo que hay una herida y lo que se forma la coagulación, tiene que haber esa coagulación. Si en el caso de que hubiera una ruptura de vasos, entonces creo que en clínica utilizan tipo láseres o algún mecanismo para, eh, para cerrar esos vasos, ¿no? Para que se cautericen, si es el término. Y luego ya se hace la sutura, como usted dice, ya por capas, porque se tiene que regenerar cada fibra muscular en este caso. Y después ya les colocan lo que son los antibióticos y ya el reposo pertinente. Al menos eso es lo que, porque creo que los gatos, yo vi en gato igual, sufren más, son más propensos a las infecciones, porque las heridas se les infectan más rápido. Entonces, ahí sí necesitaba más cuidado en el tema de antibióticos. Un producto milagroso que te cure cualquier herida, que te cure cualquier lesión. Por eso es necesario que ustedes entiendan el proceso fisiopatológico de cada lesión. Si es una herida por golpe, por trauma, por un palo, un buen golpe con palo que le han dado a un animal, va a ser muy diferente a una lesión que le den por un shock eléctrico o que le den por un machetazo, por un corte. No hay una pomadita o una pastillita que cure todo. Eso no es cierto. Lo que hay que entender es estos procesos de por qué se produce la inflamación, qué pasa durante la inflamación, qué hacen los macrófagos, qué hacen los neutrófilos, qué hacen las bacterias, qué hacen los injuriantes, cómo se produce la destrucción de estos patógenos, cómo se produce la coagulación, cómo se produce la cicatrización, cómo se produce esta regeneración, etc. Eso es lo que tienen que entender bien. ¿Ok? Era importante el temita de hoy, ¿no? Parecía aburrido, pero vean ustedes lo importante que es. Sí, doctor, bastante importante. Otra consulta, doctor. En el caso Adelante. de que, como le decía, es que yo sinceramente quisiera saber, quisiera entender, esta semana he tenido un percance con uno de mis perritos y lo he llevado al veterinario. Mm, Se le veía dañado al perrito de la parte del muslo, de la parte trasera, pero el veterinario decía, no, hay que darle la oportunidad de vivir, hay que darle la oportunidad de vivir, y lo único que ha hecho ha sido darle la oportunidad de morir desangrado. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que la lesión tiene un carácter como para poder curar o no? Ya. Por eso, si es que lo primero, como te digo, como un tema de primeros auxilios, lo primero que hay que hacer es controlar la hemorragia. Si tú no controlas la hemorragia, no sirve nada de lo que puedas hacer después. Si hay vasos sanguíneos que han sido afectados por donde está saliendo sangre, por más que tú hagas suturas bonitas en el músculo o en la piel y adentro hay una hemorragia, no va a servir de nada. Lo primero que tienes que hacer es controlar la hemorragia. Y si eso implica abrir un poco más la herida hasta encontrar el vaso sanguíneo por el cual se está perdiendo sangre y al cual tengas que hacer una hemostasia, entonces recién va a ser exitosa tu cirugía. Tienes que cerrar el vaso sanguíneo por el cual se está perdiendo sangre.
Y si está demasiado afectado, si es una arteria, especialmente las arterias, porque saben que las arterias tienen un calibre mayor, y si una arteria está afectada en varios puntos y no hay mucho que hacer, entonces, bueno. Pero esto, como te digo, depende de la pericia de cada cirujano, ¿no? Y no basta la buena voluntad. Entender que si hay hemorragia, el animal puede morir, es lo fundamental. Si has controlado la hemorragia y has cerrado bien las heridas, has hecho una buena asepsia de la herida y has hecho una buena aplicación de antibióticos, entonces tu cirugía va a tener éxito. Pero si no has controlado todos estos factores, ni rezando vas a salvar un animal. Entonces, si definitivamente está demasiado afectado un tejido, un miembro, a veces es mejor la amputación de un miembro afectado o finalmente la eutanasia, que es un recurso que los veterinarios, yo digo siempre, si manejamos con responsabilidad, tenemos la suerte de tener esa opción, porque no vale la pena hacer sufrir a un animal por egoísmo, ¿no? Pero tampoco vale la pena hacer dormir a un animal simplemente porque no sabes hacer algo. Es decir, consultar a cirujanos. Ahora hay cirujanos buenos en La Paz. Hay veterinarios que son muy capos. Algunos de ellos yo he tenido como estudiantes y sé que son muy buenos. Ahora, la amputación se da generalmente cuando un tejido está necrosado y hay un proceso de necrosis irreparable. La necrosis, ya hemos estudiado que un tejido necrosado no se repara, no se regenera. Entonces hay que sacarlo. Ahora, si es por trauma, habrá que evaluar, ¿no? Cada lesión es diferente, cada caso es diferente. Entonces, la idea es tener la capacidad de identificar si es que realmente una herida que tú ves, una lesión de músculos, de ligamentos, tendones, hueso, si es que tú crees que puedes hacer algo realmente con tu capacidad médica, clínica, intenta. No sirve solamente la buena voluntad. Si técnicamente crees que puedes ayudar, adelante, métele. Pero si tú crees que no estás capacitado para ayudar en algún caso específico, o busca ayuda, o si no te queda otra, toma tu decisión en función a eso. Y a veces evitar el sufrimiento de los animales es lo mejor. Ahora sí, adelante. Muy cierto, doctor. Muchas gracias. Ok. Uh-huh. Sí. Uh-huh. La idea es cerrar la salida de la sangre, cerrar el punto, y se llama métodos se me ha ido la palabra ahorita, les he dicho al ratito. La idea es hacer una hemostasia mecánica, hemostasia química o hemostasia térmica, como es el caso de los cauterizadores. La mecánica es básicamente con hilo, hacer un nudo en la punta del vaso que está sangrando, o la química es mediante algunos productos, o la térmica, que es con estos cauterizadores. Depende del calibre de la arteria, puede funcionar un cauterizador, pero si es una arteria de gran calibre, ahí no funciona. Lo que hay que hacer es una hemostasia mecánica, es decir, cerrar
cerrar con, ya sea con hilo o con alguna grapa, por ejemplo. La idea de la hemostasia es evitar la hemorragia. Pero ya estamos entrando a otro tema, ya eso ya es cirugía, y yo no soy cirujano, chicos. Simplemente tengo los conocimientos básicos, creo que bastante sólidos, que es lo que busco con ustedes. No sé si hay alguna otra consulta. Ya, chicos, muchas gracias. Lo dejaremos ahí. Espero sus tareitas y nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Mañana tenemos día de elecciones, chicas, chicos. Yo creo que es una de las elecciones más importantes que vamos a tener en nuestras cortas vidas, porque después de tantos problemas, tantos líos que hemos vivido, qué bloqueos, qué pititas, qué bloqueo de alimentos, tantos problemas hemos vivido estos años, que esta elección es una de las más importantes para nosotros. Lo único que les pido es que voten con madurez, no voten por consignas. Quiere decir que no voten